La última entrevista de Federico García Lorca fue publicada el 10 de junio de 1936 en el diario madrileño El Sol. Esta entrevista es especialmente significativa porque 2 meses después, el 18 de agosto, García Lorca fue asesinado por un pelotón de fusilamiento en Biznar, un pueblo de Granada. La entrevista fue realizada por su amigo y dibujante catalán Lluís Bagaria i Bou, y se publicó en la sección Los diálogos de un caricaturista salvaje. En esta entrevista, Lorca habló sobre su visión del arte, su compromiso con el pueblo y su deseo de comunicarse con los demás. Lorca fue acusado por los militares franquistas, la Guardia Civil y los paramilitares falangistas de diversos delitos, incluyendo ser socialista, anarquista, espía de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, masón, haber sido secretario personal del dirigente socialista Fernando de los Ríos y por práctica de homosexualismo y aberración. Esta entrevista es un testimonio valioso de las ideas y pensamientos de Lorca poco antes de su trágica muerte. A través de sus palabras, podemos apreciar su compromiso con el arte y su deseo de utilizarlo como medio para conectar con el pueblo. En este vídeo vamos a ver cómo pudo ser la entrevista que mantuvo Lluís Bagaria i Bou con Federico García Lorca. Tú que has dado categoría lírica a la calabaza de Gil Robles y has visto el búho de Unamuno y el perro sin amo de Baroja, ¿me quieres decir el sentido que tiene el caracol en el paisaje puro de tu obra? Me preguntas el porqué de esa predilección por los caracoles de mis dibujos. Pues muy sencilla, para mí, el caracol tiene un recuerdo sentimental de mi vida. Una vez, estando dibujando, se acercó mi madre, y al contemplar mis garabatos me dijo: «Hijo mío, me moriré sin poder comprender cómo te puedes ganar la vida haciendo caracoles». Desde entonces, yo a mis dibujos los bauticé así. Aquí tienes saciada tu curiosidad. Poeta García Lorca, sutil y profundo, pues tu verso tenue y bello, verso con alas de acero bien templado, horada la entraña de la tierra. ¿Crees tú, poeta, en el arte por el arte o, en caso contrario, el arte debe ponerse al servicio de un pueblo para llorar con él cuando llora y reír cuando este pueblo ríe? A tu pregunta, grande y tierno Bagaria, tengo que decir que este concepto del arte es una cosa que sería cruel si no fuera, afortunadamente, cursi. Ningún hombre verdadero cree ya en esta zarandaja del arte puro, arte por el arte mismo. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Particularmente, yo tengo una ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a las puertas del teatro y al teatro consagro toda mi sensibilidad. ¿Crees tú que al engendrar la poesía se produce un acercamiento hacia un futuro más allá, o al contrario, hace que se alejen más los sueños de la otra vida? Esta pregunta insólita y difícil de la aguda preocupación metafísica que llena tu vida y que solo los que te conocen comprenden. La creación poética es un misterio indescifrable, como el misterio del nacimiento del hombre. Se oyen voces no se sabe dónde, y es inútil preocuparse de dónde vienen. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Escucho a la naturaleza y al hombre con asombro, y copio lo que me enseñan sin pedantería y sin dar a las cosas un sentido que no sé si lo tienen. Ni el poeta ni nadie tienen la clave y el secreto del mundo. Quiero ser bueno, sé que la poesía eleva, y siendo bueno con el asno y con el filósofo, creo firmemente que si hay un más allá tendré la agradable sorpresa de encontrarme en él. Pero el dolor del hombre y la injusticia constante que emana del mundo, y mi propio cuerpo y mi propio pensamiento, me evitan trasladar mi casa a las estrellas. ¿No crees, poeta, que solo la felicidad radica en la niebla de una borrachera, borrachera de labios de mujer, de vino, de bello paisaje, y que al ser coleccionista de momentos de intensidad se crean momentos de eternidad, aunque la eternidad no existiera y tuviera que aprender de nosotros? Yo no sé, Bagaria, en qué consiste la felicidad. Si voy a creer al texto que estudié en el instituto, del inefable catedrático Ortí y Lara, la felicidad no se puede hallar más que en el cielo, pero si el hombre ha inventado la eternidad, creo que hay en el mundo hechos y cosas que son dignos de ella, y por su belleza y trascendencia, modelos absolutos para un orden permanente. ¿Por qué me preguntas estas cosas? Tú lo que quieres es que nos encontremos en el otro mundo y sigamos nuestra conversación bajo el techo de un prodigioso café de música con alas, risa y eterna cerveza inefable. Bagaria, no temas, ten la seguridad de que nos encontraremos. Te extrañarás, poeta, de las preguntas de este caricaturista salvaje. Soy, como sabes, un ser con muchas plumas y pocas creencias, salvaje con dolorida materia, y piensa, poeta, que todo este equipaje trágico del vivir floreció en un verso que balbucieron los labios de mis padres.
¿No crees que tenía más razón Calderón de la Barca cuando decía, pues el delito mayor del hombre es haber nacido, que el optimismo de Muñoz Seca? Tus preguntas no me extrañan nada. Eres un verdadero poeta, que en todo momento pone la llaga en el dedo. Te contesto con verdadera sinceridad, con simpleza, y si no acierto y balbuceo, solo es por ignorancia. Las plumas de tu salvajismo son plumas de ángel, y detrás del tambor que lleva el ritmo de tu danza macabra hay una lira rosa de las que pintaron los primitivos italianos. El optimismo es propio de las almas que tienen una sola dimensión, de las que no ven el torrente de lágrimas que nos rodea, producido por cosas que tienen remedio. Sensible y humano poeta Lorca, seguimos hablando de cosas del más allá. Soy repetidor del mismo tema, porque también el tema se repite el mismo. A los creyentes que creen en una futura vida, les puede alegrar encontrarse en un país de almas que no tengan labios carnales para poder besar. ¿No es mejor el silencio de la nada? Bonísimo y atormentado Vagaría, ¿no sabes que la Iglesia habla de la resurrección de la carne como el gran premio a sus fieles? El profeta Isaías lo dice en un versículo tremendo: se regocijarán en el Señor los huesos abatidos. Y yo vi en el cementerio de San Martín una lápida en una tumba ya vacía, lápida que colgaba como un diente de vieja del muro destrozado, que decía así: aquí espera la resurrección de la carne doña Micaela Gómez. Una idea se expresa y es posible porque tenemos cabeza y manos. Las criaturas no quieren ser sombras. ¿Tú crees que fue un momento acertado devolver las llaves de tu tierra granadina? Fue un momento malísimo, aunque digan lo contrario en las escuelas. Se perdieron una civilización admirable, una poesía, una astronomía, una arquitectura y una delicadeza únicas en el mundo para dar paso a una ciudad pobre, acobardada, a una tierra del Chavico, donde se agita actualmente la peor burguesía de España. ¿No cree, Federico, que la patria no es nada, que las fronteras están llamadas a desaparecer? ¿Por qué un español malo tiene que ser más hermano nuestro que un chino bueno? Yo soy español integral, y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más. Yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego, no creo en la frontera política. Amigo Vagaría, no siempre los interviewadores van a preguntar. Creo que también tienen derecho los interviewados. ¿A qué responde esta ansia, esta sed de más allá que te persigue? ¿Tienes verdaderamente deseos de sobrevivirte? ¿No crees que esto está ya resuelto y que el hombre no puede hacer nada, con fe o sin ella? Conformes, desgraciadamente, conformes. Yo soy en el fondo un descreído hambriento de creer. Es tan trágicamente doloroso el desaparecer para siempre. Salud, labios de mujer, vaso del buen vino que supiste hacer olvidar la trágica verdad, paisaje, luz que hiciste olvidar la sombra. En el trágico fin solo desearía una perduración, que mi cuerpo fuera enterrado en una huerta, que por lo menos mi más allá fuese un más allá de abono. ¿Me quieres decir por qué tienen carne de rana todos los políticos que caricaturizas? Porque la mayoría vive en las charcas. ¿En qué prado corta Romanones las inefables margaritas de su nariz? Querido poeta, aludes a una de las cosas que llegan más al fondo de mi alma. Nariz de Romanones, excelsa nariz. La de Saíranos era una nariz desaparecida al lado de la nariz de mis amores. Gastan gozó menos que yo con la mía. Oh, Paneaux, para mis visiones decorativas. Mis margaritas se fueron cuando las entregaron en una solitaria estación, camino de Fontainebleau. Nunca te habrán preguntado, porque ya no es moda, ¿cuál es tu flor preferida? Como yo ahora he estudiado el lenguaje de las flores, te pregunto, ¿cuál es la flor que prefieres? ¿Te la has puesto alguna vez en la solapa? Querido amigo, ¿es que piensas dar conferencias como García Sánchez para preguntar esas cosas? Dios me libre. No aspiro a tocar mal el violonchelo. ¿A qué responde, querido Vagaría, el sentimiento humano que imprimes a los animales que pintas? Querido Lorca, según los católicos, los animales no tienen alma, tan solo algunos animales enchufistas, como el perro de San Roque, el cerdo de San Antón, el gallo de San Pedro y el palomo de la divina carpintería, y yo he mirado de dar humanidad a los animales sin padrinos, dignificarlos con mi lápiz, para que sirvan de contraste con los hombres de animalidad pura. Querido Lorca,
Te voy a preguntar por las dos cosas que creo tienen más valor en España, el canto gitano y el toreo. Al canto gitano, el único defecto que le encuentro es que en sus versos solo se acuerda de la madre, y al padre, que lo parta un rayo. Y eso me parece una injusticia. Bromas aparte, creo que este canto es el gran valor de nuestra tierra. Muy poca gente conoce el canto gitano, porque lo que se da frecuentemente en los tablados es el llamado flamenco, que es una degeneración de aquel. No cabe en este diálogo decir nada, porque sería demasiado extenso y poco periodístico. En cuanto a lo que tú dices, con gracia de que los gitanos solo se acuerdan de su madre, tienes cierta razón, ya que ellos viven un régimen de matriarcado, y los padres no son tales padres, sino que son siempre y viven como hijos de sus madres. De todos modos, hay en la poesía popular gitana admirables poemas dedicados al sentimiento paternal, pero son los menos. El otro gran tema por que me preguntas, el toreo, es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. Es el drama puro, en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y su mejor bilis. Es el único sitio a donde se va con la seguridad de ver la muerte rodeada de la más deslumbradora belleza. ¿Qué sería de la primavera española, de nuestra sangre y de nuestra lengua si dejaran de sonar los clarines dramáticos de la corrida? Por temperamento y por gusto poético soy un profundo admirador de Belmonte. ¿Qué poetas te gustan más de la actualidad española? Hay dos maestros, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. El primero, en un plano puro de serenidad y perfección poética, poeta humano y celeste, evadido ya de toda lucha, dueño absoluto de su prodigioso mundo interior. El segundo, gran poeta turbado por una terrible exaltación de su yo, lacerado por la realidad que lo circunda, increíblemente mordido por cosas insignificantes, con los oídos puestos en el mundo, verdadero enemigo de su maravillosa y única alma de poeta. Adiós, vagaría. Cuando te vuelvas a tus chozas con las flores, las fieras y las torrentes, diles a tus compañeros salvajes que no se fíen de viajes de ida y vuelta a nuestras ciudades, a las fieras que tú has pintado con ternura franciscana, que no tengan un momento de locura y se hagan animales domésticos, y a las flores, que no galleen demasiado su hermosura, porque les pondrán esposas y las harán vivir sobre los vientres corrompidos de los muertos. Tienes razón, poeta. Vuelvo a mi selva, a rugir con mis rugidos, más amables que las bellas palabras de los amigos, que a veces son blasfemias en baja voz.